¿Alguna vez diste todo lo que tenías y aún así te pagaron con traición? La historia que vas a escuchar hoy no es solo conmovedora, es una herida abierta en el corazón de muchos. Habla de fe en medio de la sequía, de generosidad cuando ya no quedaba nada, y de un milagro que nació justo cuando parecía que el cielo se había olvidado de mirar hacia abajo. Una anciana, una taza de atole, una niña que nadie conocía, y un pueblo entero que descubriría, tarde, el precio de la ingratitud. Lo que ocurrió después no es ficción, es una verdad tan fuerte que puede transformar tu manera de ver el perdón y la fe. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez tu corazón fue rechazado justo cuando más amor ofrecías, este video es para vos. Quédate hasta el final, porque hay un momento, uno solo, que te va a estremecer el alma y tal vez te recuerde por qué aún vale la pena creer. Muchas personas que ven nuestros videos todavía no están suscritas. Si este contenido toca tu corazón, te pido, suscríbete ahora al canal, deja tu me gusta y ayúdanos a seguir compartiendo historias que sanan, inspiran y nos unen. En lo más alto de las montañas, donde las nubes casi rozan la tierra y el viento parece hablar en susurros de siglos pasados, vivía doña Melania. Su casita de adobe, con techo de tejas viejas y una bufanda color vino colgada detrás de la puerta, resistía como ella, firme, aunque marcada por el tiempo. Desde que sus hijos partieron en busca de futuro a la ciudad, nunca más regresaron. Ni una carta, ni una llamada. Solo el recuerdo tibio de sus risas corriendo por el patio cuando aún eran niños. A pesar del abandono, Melania seguía levantándose con el primer gallo, preparaba su fogón y barría el polvo con la misma devoción con que otros rezan. No por obligación, sino porque el alma necesita rutinas para no romperse del todo. La sequía había castigado al pueblo con una crueldad insoportable. El maíz ya no brotaba. Las flores silvestres desaparecieron, y el atole se convirtió en un lujo casi mítico. Pero Melania, con su corazón encendido por la fe, no perdía la esperanza. Todos los días hablaba con sus gallinas, les contaba historias de su juventud, y les pedía paciencia. «Ya vendrá el agua», susurraba. A veces lloraba bajito, pero no por tristeza sino por gratitud, porque aunque la soledad dolía, aún respiraba, aún creía, aún tejía cada tarde una bufanda tras otra como quien intenta entrelazar los recuerdos con la ternura que le quedaba. Y eso, para Monda, ella, era una forma de orar. Cualquiera que la viera pensaría que su vida era triste, pero no. Melania no era una víctima, era una mujer valiente, una testigo del pasado, una llama encendida que no permitía que el olvido la consumiera. Aunque su corazón estuviera roto por la ausencia de su familia, no guardaba rencor. Había entendido que algunas despedidas no son personales, son el eco de un mundo que enseña a olvidar lo esencial. Aún así, nunca olvidaré lo que me dijo una vez mientras tejía en silencio. No se necesita compañía para tener dignidad. Basta con recordar quién eres, incluso cuando nadie más lo hace. Y esa frase, desde aquel momento, nunca dejó de hacer eco en mi memoria. Aquel amanecer fue más seco que de costumbre. Ni una nube en el cielo, ni el más mínimo rocío en las plantas. Doña Melania abrió su alacena, como lo hacía todos los días, pero esta vez, o tal vez por última vez, apenas encontró un puñado de granos de maíz. Los recogió con cuidado, como quien recoge promesas rotas, y los sostuvo un instante entre las manos antes de colocarlos en el molinillo. Podía haber guardado ese maíz, podía haberlo escondido, reservado para una urgencia aún más desesperada, pero no lo hizo. Su corazón, que había aprendido a latir por otros, incluso en medio de su propia escasez, le susurró que era día de compartir. Preparó atole con calma, como en aquellos tiempos donde sus hijos venían del colegio y ella los recibía con el aroma dulce del maíz hirviendo sobre el fogón. Justo cuando terminó, una niña apareció en su puerta. Sus mejillas estaban hundidas por el hambre, su vestido sucio por el polvo del camino, y su mirada,
Esa mirada era un clamor sin voz. Melania no preguntó quién era ni de dónde venía. No exigió nada a cambio. Simplemente tomó su taza más limpia, la llenó con atole caliente y la entregó junto con la única tortilla que le quedaba. «Toma, hija, Dios siempre da», murmuró con ternura, acariciándole el cabello como si aquella niña fuera suya, como si el universo entero dependiera de ese gesto silencioso. En ese momento no hubo religión, ni reglas, ni orgullo, solo humanidad, solo fe. Fue un instante increíble. Y aunque parezca increíble también lo que diré, te juro que es real. Ese único puñado de maíz, esa mínima porción de alimento ofrecido con humildad, fue la chispa que encendió todo lo que vendría después. Porque a veces los milagros no empiezan con rayos ni relámpagos. A veces empiezan con una taza humeante y una anciana que decide amar, aunque ya no tenga nada. ¿Y vos? ¿Qué habrías hecho si ese fuera tu último trozo de pan y alguien más tuviera hambre? A la mañana siguiente, el canto de los gallos sonó distinto, como si el aire llevara consigo un susurro que no pertenecía a este mundo. Doña Melania se levantó como siempre, con sus pasos lentos y su rebozo sobre los hombros, pero al abrir la puerta de su cocina, algo la detuvo en seco. No era posible. La alacena, la misma que la noche anterior había quedado vacía, ahora estaba llena. Había un saco de maíz recién molido, agua limpia y fresca, leña apilada y, sobre la mesa, frutas que hacía años no se veían por ese lugar. No preguntó cómo, no gritó de asombro, solo juntó las manos, cerró los ojos y dejó que 2 lágrimas silenciosas le acariciaran las mejillas. Sabía, en lo más profundo de su ser, que aquello no era casualidad, era un milagro, y como todo milagro verdadero, no necesitaba explicación. Pero Melania no cambió su rutina, no se aferró a lo recibido, no guardó nada para sí. Volvió a prender su fogón, preparó tortillas calientes y más atole del que su olla había cocinado en años. Salió con su canasta cubierta por una tela bordada por sus propias manos y caminó por el pueblo. Tocó puertas, sonrió, ofreció lo que tenía como si no le perteneciera, como si fuera un puente entre el cielo y la tierra. «Para usted, señora Jacinta. Un poquito para los niños, don Ramiro. Dios siempre provee, mi hija». Nadie entendía de dónde venía tanto alimento, pero nadie dudaba de su dulzura. Melania parecía brillar, como si su generosidad tuviera luz propia. Y así, sin buscar reconocimiento, sin levantar la voz, esa anciana humilde comenzó a cambiar el alma de su comunidad. Lo que nadie sabía era que cada mañana, sin falta, la alacena volvía a estar llena, sin huellas, sin ruido, como si una mano invisible cuidara de ella con la ternura que solo el cielo conoce. ¿Nunca te pasó algo así? Algo que no sabes cómo explicar, pero que sentiste que venía de Dios. Tal vez, solo tal vez, los milagros florecen en secreto, y nosotros apenas los notamos cuando ya están salvando a alguien más. Con el paso de los días, el gesto de doña Melania se volvió conocido en todo el pueblo. Su canasta de comida parecía no tener fondo. Cada mañana salía con tortillas humeantes, atole espeso y frutas dulces, repartiendo como si fuera la propia abuela de todos. Algunos vecinos la recibían entre lágrimas, otros la abrazaban con gratitud. Pero en todo lugar, donde florece la esperanza, también brota la sombra de la envidia. Y esta vez esa sombra tenía nombre: Doña Prudencia, una mujer rígida, de mirada dura y palabras afiladas, que no soportaba no ser el centro de todo. ¿Por qué a ella sí?, repetía cada vez que veía a Melania repartir alegría. Doña Prudencia empezó a sembrar duda en los corazones cansados. ¿No será que tiene escondido algo?, murmuraba en los pasillos. ¿Y si todo eso fuera una trampa para hacernos sentir menos? Lo que empezó como un susurro, pronto se volvió clamor. Un grupo de vecinos, los que no sabían distinguir bendición de privilegio, se convenció de que la generosidad de Melania debía ser forzada. Si Dios la bendice, entonces que comparta con todos, aunque sea por obligación.
Así, una madrugada, mientras el cielo aún no había despertado, irrumpieron en su casa. No rompieron nada, no gritaron, solo se llevaron todo lo que encontraron: maíz, agua, leña, frutas. Hasta su cesta tejida con hilos de recuerdo fue arrebatada, y mientras los invasores se alejaban con las manos llenas, la casa quedó vacía, como un templo saqueado por quienes no comprenden su significado. Doña Melania, al ver su alacena arrasada, no lloró, no se quejó, solo bajó la cabeza, juntó las manos y murmuró algo que nadie escuchó: «Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen». En un mundo donde el amor verdadero brilla, siempre habrá corazones endurecidos que confunden luz con amenaza. ¿Alguna vez sentiste que tu bondad fue malinterpretada? A veces los actos más puros despiertan los miedos más profundos, y eso también es parte de la prueba. Aquel día, o tal vez habría que decir aquella noche, porque el sol ya no parecía querer salir, doña Melania recogió lo que quedaba de su dignidad y salió de su propia casa como una huésped no deseada. No hubo confronto, no hubo escándalo, solo el eco de unos pasos cansados alejándose por el sendero de tierra. Nadie la detuvo, nadie preguntó a dónde iba. Con su rebozo, apretado contra el pecho y los ojos secos de tanto llorar por dentro, caminó hasta el viejo corral abandonado, donde en otros tiempos dormían los borregos que ella misma cuidaba. Se sentó en el rincón más frío, con la espalda apoyada en una pared resquebrajada. Abrazó sus rodillas y quedó en silencio. Un silencio lleno de nombres que no la llamaban, de recuerdos que aún dolían, y de un amor que no se arrepentía. No pidió justicia, no maldijo a nadie, solo cerró los ojos y oró. Pero no fue una oración con palabras largas ni discursos de fe. Fue un susurro, casi un pensamiento. «No me dejes, Señor», dijo. Una frase sencilla, pero cargada de todo lo que un alma rota no sabe cómo explicar. Porque cuando uno lo da todo, hasta lo último que tiene, y lo único que recibe a cambio es la traición, no queda otra cosa que la fe. Una fe cruda, una fe sin adornos, una fe que tiembla, pero no cae. Allí, en ese corral cubierto de polvo, entre paredes agrietadas y olor a pasado, Melania volvió a entregarse, no al pueblo, no a los hombres, sino a ese Dios que nunca la había abandonado. Tal vez nadie lo supo, tal vez nadie lo verá jamás, pero ese momento, esa escena de una anciana rezando sola bajo la luna, fue uno de los actos más poderosos de amor verdadero que hayan ocurrido en ese lugar. Porque rendirse habría sido fácil, odiar, aún más, pero ella eligió confiar, y eso es lo que hace de alguien ordinario un milagro en sí mismo. ¿Cuántas veces, en la oscuridad de tu vida, solo pudiste decir «no me dejes»? Quizás, como ella, no estabas pidiendo nada, solo recordándole al cielo que tu corazón seguía allí, esperando. Esa noche, mientras doña Melania dormía en el corral con el rebozo cubriéndole los hombros y el alma envuelta en oración, el pueblo celebraba su propia victoria. Las ollas estaban llenas, las mesas rebosaban de lo que no les pertenecía, y las risas forzadas intentaban disimular el eco de una culpa que aún no sabían nombrar. Pero lo que parecía abundancia se convirtió en maldición. Al amanecer, el maíz se había endurecido tanto que ni las piedras podían romperlo. El agua que habían robado tenía un sabor agrio, como si algo podrido se escondiera en cada gota. Y el atole, tan dulce la noche anterior, olía a fermento y moho. Nadie entendía, nadie quería entender. Pero el milagro, ese regalo divino que florecía en secreto, no podía ser profanado. Las consecuencias fueron inmediatas. Los niños comenzaron a enfermar, los ancianos sintieron debilidad, las fogatas no calentaban, los panes no cocían. Doña Prudencia intentó encender el fogón de su casa, pero la leña no prendía. En cada rincón, el castigo no se mostró con truenos, sino con la lenta y dolorosa pérdida de todo lo que había sido tomado sin amor.
porque hay cosas que el cielo concede solo cuando encuentra un corazón dispuesto a compartir. Y cuando ese acto puro es corrompido por la codicia, la bendición se convierte en juicio. Lo que fue donado con ternura no puede ser poseído a la fuerza. Esa fue la noche en que el pueblo comprendió algo que muchos olvidan. Los milagros no son mercancía. No se reparten por conveniencia, ni se heredan por derecho. Son respuesta, son reflejo, son consecuencia del amor verdadero, de la compasión silenciosa, de la gratitud que no se anuncia. Y esa noche, al ver cómo todo lo que habían robado se descomponía ante sus ojos, algo en ellos comenzó a romperse. Un rumor empezó a crecer entre los muros. ¿Y si nos equivocamos? A veces, el cielo no grita. Solo deja que veas el resultado de tus actos y esperes que tengas el corazón suficientemente abierto para entenderlo. ¿Y vos? ¿Alguna vez perdiste algo por haberlo tomado con manos egoístas? Los días siguientes fueron pesados. El pueblo, antes orgulloso y altivo, ahora caminaba en silencio. Las calles parecían más estrechas, las miradas más bajas y las palabras escasas. Nadie se atrevía a nombrarla, pero todos pensaban en ella. Doña Melania. ¿Dónde estaría? ¿Habría comido algo? ¿Estaría viva? La culpa, cuando madura en el alma, ya no necesita excusas. Se vuelve remordimiento. Y fue ese remordimiento, silencioso pero punzante, el que llevó a un grupo de vecinos a reunirse una tarde, sin muchos planes ni discursos. Solo sabían que tenían que encontrarla, que lo que habían hecho no tenía perdón, pero que aún así necesitaban pedirlo. Caminaron hacia el corral, siguiendo las huellas de la vergüenza, y allí estaba ella, tejiendo, con la misma bufanda que había empezado días atrás, sentada en una piedra como si nada hubiese pasado. Pero algo sí había pasado. Su rostro estaba más pálido, su espalda más encorvada, sus ojos más tristes. No los miró con reproche, no levantó la voz, solo bajó la vista al tejido y dijo con un tono tan suave que dolía: «La gratitud no debe olvidarse jamás». Esa frase, lanzada al viento como una flor silvestre, partió en dos el corazón de quienes la escucharon, porque no era un reclamo, era una verdad, y las verdades simples son las que más pesan. Uno a uno, los vecinos se arrodillaron, algunos lloraron, otros no pudieron hablar. Doña Melania, sin soltar el hilo entre los dedos, los miró y esbozó una sonrisa rota. No dijo que los perdonaba, no hacía falta. Su sola presencia, su decisión de seguir tejiendo en medio del polvo, era prueba suficiente de que el perdón ya estaba allí. En ese momento, el pueblo comenzó a entender que el verdadero milagro no había sido el maíz ni la alacena llena, sino el corazón de una mujer capaz de amar incluso a quienes la traicionaron. ¿Vos podrías hacer lo mismo? ¿Abrazar a quien te expulsó sin exigir nada a cambio? Una tarde de cielo plomizo, cuando el viento apenas movía las hojas secas del patio, doña Melania volvió a escuchar ese golpecito suave en su puerta. No esperaba visitas, nadie solía venir, pero allí estaba, la niña, aquella misma niña que había recibido el último atole, ahora de pie con una expresión distinta. Sus ojos brillaban con una paz inexplicable, su vestido estaba limpio, y entre sus manos llevaba un ramo de flores silvestres. «Para usted», dijo con voz serena, entregando las flores como quien entrega un secreto. Doña Melania tembló al recibirlas. Había algo en esa mirada, algo que la hacía sentir vista por dentro, reconocida. «Dios me envió ese día para probar tu corazón», susurró la pequeña, y antes de que Melania pudiera responder, la niña giró y caminó en dirección al sol poniente, hasta desaparecer con el viento. No hubo explicación lógica. No hubo testigos, solo ella y ese instante suspendido entre la tierra y el cielo. Doña Melania cayó de rodillas, no por debilidad, sino por revelación. Acarició las flores como si fueran reliquias sagradas. Comprendió, sin necesidad de palabras, que su gesto humilde había tocado algo mucho más grande que ella,
que aquel atole no había sido solo alimento para una niña, sino una prueba celestial, y lo había superado. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró al cielo y sonrió. Ya no estaba sola. Nunca lo había estado. Porque cuando uno ama desde el fondo de su alma, el cielo no se queda indiferente. Responde, aunque lo haga en silencio. Desde ese día, algo cambió en su mirada. Ya no era la anciana abandonada ni la víctima de una traición. Era una mujer elegida, marcada por lo divino. Cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía ayudando, respondía con una dulzura que desarmaba. Porque una vez, Dios vino a verme, y lo hizo con ojos de niña. ¿Y si todos nosotros estuviéramos siendo probados en pequeños gestos? ¿Y si el próximo que te pida ayuda fuera, en realidad, una visita del cielo? A veces, el milagro se presenta disfrazado de necesidad, y solo lo ve quien mira con el corazón. Pasaron los meses. La sequía terminó. El maíz volvió a crecer. Las flores silvestres reaparecieron en las orillas del pueblo, como si la tierra hubiese escuchado una súplica antigua. Pero aunque la lluvia regresó, lo que realmente había cambiado no estaba en los campos, sino en los corazones. Ya sea, nadie hablaba de la anciana como una mujer solitaria. Doña Melania se había convertido en leyenda viva, en relato contado de boca en boca, alrededor de fogones y sobremesas. La historia de la mujer que cocinó con lo último que tenía, del atole milagroso, del perdón sin condiciones y de la niña celestial, pasó a ser parte del alma del pueblo. Algunos decían que había sido visitada por un ángel, otros que su fe había tocado a Dios, pero todos coincidían en una cosa: ella cambió sus vidas. Las personas comenzaron a imitar sus gestos. Las puertas antes cerradas se abrían. Las cestas volvieron a circular. Lo poco que cada uno tenía era compartido. Se restauraron relaciones rotas. Familias separadas por viejas peleas volvieron a abrazarse. La gratitud dejó de ser solo palabra y pasó a ser acción. Los niños aprendieron a orar, no por cosas, sino por personas. Las visitas al corral, donde Melania aún tejía en silencio, se volvieron ritual. No para pedir, sino para escuchar, porque allí, entre canastos de pan y bufandas a medio hacer, se encontraba una sabiduría que no cabía en libros, la del corazón que ama sin medida. Doña Melania ya no necesitaba milagros. Ella se había convertido en uno. Y aunque el tiempo seguiría su curso, su legado había echado raíz, porque el verdadero milagro no fue el saco de maíz, ni las frutas, ni el agua cristalina. Fue la transformación invisible, silenciosa y poderosa de una comunidad entera. Todo por una tortilla ofrecida con fe. Todo por una oración sin rencor. Todo por una anciana que, sin saberlo, enseñó al mundo entero que cuando se da desde el alma, nada se pierde. ¿Y vos? ¿Qué estás sembrando con tus actos? Tal vez, sin darte cuenta, estés dejando un legado que transformará a otros. Tarde o temprano, el amor verdadero florece. Y ahora que conociste esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez diste con el alma y te rompieron el corazón? Contanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más a sanar. No te vayas sin dejar tu opinión. ¿Qué te dejó esta historia? ¿Qué aprendiste de Doña Melania? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos que, como este, podrían cambiar tu manera de ver la vida. Y si esta historia te conmovió, no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Te aseguro, también te va a tocar el alma. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que nos une.